mostrado. Pues muchas gracias, Yuri, por tu análisis. Aprovecho para haceros la última pregunta y os voy a poner en pantalla el gráfico que está asustando lo llamo el gráfico que asusta a los accionistas estadounidenses. Básicamente es el ratio lo comparte Bank of America en su último informe y muestra el ratio de las acciones estadounidenses versus ROW, Rest of the World, el resto del mundo, las acciones de todo el resto del mundo excluyendo Estados Unidos. Y muestra pues la de desviaciones estándar que se han alejado de la media. Y muestra y compara pues con la época del Nifty 50 y la época de la burbuja de las .com, ¿no? Ese liderazgo de Estados Unidos respecto al mundo. Y a lo mejor es una pregunta un poco difícil de responder, entiendo que es muy complicada, pero ¿cómo veis las acciones estadounidenses que han liderado durante pues, más o menos toda esta última década? Sobre todo las tecnológicas, ahora que Yuri de hecho ha comentado un punto muy interesante y es en la fase del ciclo en la que estamos entrando, las tecnológicas no son atractivas. Entonces, ¿cómo es ese cambio secular de liderazgo, por así decirlo, del resto del mundo contra Estados Unidos? ¿O creéis que va a mantener la fuerza las acciones estadounidenses como vienen haciendo en esta última década? ¿Cómo lo ves, José Luis? Bueno, yo es que ese gráfico, visto así, está un poquito toqueteado, me refiero. Está puesto en un espacio temporal muy amplio y es, pues evidentemente, mirado de esa perspectiva. Si vuelves a ponerlo, verás que creo que marca los últimos 10 años. Es nada, es prácticamente una línea muy pequeña. Yo, sinceramente, y a mí me gusta mucho trabajar con los ratios y relaciones entre los activos. Me gusta mucho trabajar con el indicador de fuerza relativa, por ejemplo, con el Mansfield, o hacer comparativas con respecto al rate of change. Y me gusta comparar. Y a día de hoy, si te digo la verdad, no existe ese diferencial en una cartera de medio plazo, para un inversor de medio y largo plazo. No hay una desproporción brutal entre lo que debería ser el peso específico de una cartera americana con respecto a otras zonas geográficas. ¿Que evidentemente se comporta mejor? Claro, si utilizamos el Dow Jones, evidentemente sí. Pero si utilizamos indicadores o índices que no sean el Dow Jones y lo comparamos, por ejemplo, con las acciones del Nasdaq en este último tramo, pues la comparación es bastante clara, desfavorable. El S&P está un poquito ahí en esa zona, en tierra de nadie. Pero realmente, si yo tuviera que hacer una comparativa, yo te diría que ahora mismo hay zonas geográficas, como el caso de la India o el caso de Japón, que se encuentran perfectamente con fuerzas relativas positivas con respecto al mercado americano, utilizando comparaciones anuales, ¿eh? No me estoy hablando a un mes, no, anuales. Pues yo digo que ese gráfico está bien, pero es cierto que invertir en el mercado americano en el muy largo plazo, pues ahí están los datos, ¿no? Ese rédito está ahí con respecto versus haberlo utilizado en otras zonas geográficas, pero a día de hoy el peso específico de una cartera no debe estar tan sobreponderado en el mercado americano, a pesar de tener posiciones en el S&P, que me parece bien, pero hay otras zonas geográficas, por ejemplo la europea, como digo India o Japón, que también lo están haciendo muy bien o lo están haciendo muy bien dentro de un entorno negativo de mercado en el que estamos. Vamos a contextualizar, a ver si parece que es que ahora lo que está muy bien entrar en renta variable. No está bien entrar en renta variable porque no es el momento, no es el timing, pero a la hora de hacerlo mal hay índices geográficos que lo han hecho bastante peor y el americano, incluido el Nasdaq, es uno de los que lo ha hecho bastante mal. Así que no diría que la imagen no es tan fiel como la realidad que estamos viviendo en este momento. Nos quedamos con eso. Hay que coger el gráfico con pinzas. Sí que es verdad que si luego miras los intereses, obviamente cada research o cada banco pues proporciona gráficos que son más de su interés, ¿no? Para mostrar esa convicción. Y bueno, Bank of America está muy alcista en lo que es emergentes, mientras que en Estados Unidos no lo está tanto, ¿no? Por tanto, supongo que también hay de una de las razones por las que intentan a lo mejor o nos muestran este tipo de gráficos. También había otro que no lo tengo por aquí, pero que mostraba el mismo ratio. Básicamente no estaba la proporción no era tan grande, pero mostraba la diferencia del ratio entre Estados Unidos y emergentes únicamente, ¿no? Y mostraba ese posible cambio de que ahora las emergentes lo pudiesen hacer mejor porque principalmente dicen o argumentan que terminan ya esa fase de contracción y empiezan ya la fase de recuperación, ¿no? Por lo que hay más posicionamiento en cíclicas, mientras que Estados Unidos todavía le falta esa fase de contracción, ya que ahora mismo estaríamos en ralentización, ¿no? Entonces nos quedamos con eso. Nos has dicho Europa, Japón, también interesante. Sí, con comportamientos favorables, con fuerzas relativas positivas anuales, con tasas de ratio de rendimientos mejores que el americano y básicamente es que han caído menos. O sea, la India o Japón se han mantenido bastante bien,
en las carteras y a la hora de rebotar, Europa ha rebotado con más energía y más fuerza que el SP500 y que el Nasdaq. Si miramos el Dow Jones, pero es que el Dow Jones son 30. Entonces, a mí a la hora, tú hablabas antes de la amplitud de mercado. Para mí la amplitud es muy importante, al igual que el sentimiento, que la pauta estacional o que el price action, el estudio del precio. La amplitud de mercado, lo primero que te dice es que no puedes mirar índices que tengan pocos activos cotizados porque te puedes llevar a errores en determinados momentos simplemente por procesos de capitalización porque alguno de ellos esté empujando con mucha más energía, ¿no? Entonces, digamos que los índices más democráticos como el NYSE, donde hay muchísimas compañías incluidas, o el Nasdaq Composite con miles de compañías, pues al final son una herramienta mucho más útil para los estudios de amplitud de mercado que el Dow Jones, que no deja de ser 30 compañías. Muchas gracias, José Luis. Yuri, ¿cómo ves este gráfico que he mostrado? ¿Crees también, como José Luis, que hay que cogerlo con pinzas? Y también aprovecho para hilar con la siguiente pregunta, que es ¿cómo ves otras zonas, por ejemplo, emergentes como hemos estado comentando? A ver, volviendo a ese gráfico, yo creo que es prematuro extraer de ese gráfico que la fuerza relativa se ha invertido. Sí que es verdad que durante el último mes y medio hemos tenido más fuerza en las bolsas europeas. Tenemos un FTSE relativamente cerca de máximos históricos, ahí es nada. El DAX estuvo muy sobrecomprado, ahora con una consolidación. El IBEX incluso le vimos realizar un rally alcista, ¿no? Yo creo que de ahí a sacar la conclusión de que la fuerza relativa se ha invertido es prematuro. De hecho, vemos que en otras ocasiones pues realizó una pequeña corrección y pudo continuar, ¿no? Es verdad que también está mucho más sobrecomprado la bolsa americana, ¿no? Quizá por eso la corrección ha sido más profunda. El hecho de que el Nasdaq no esté acompañando al SP500 también puede estar ayudando. Es decir, estamos viendo que fuerza relativa SP500 va por delante del Nasdaq, ¿no? Y ya desde un punto de vista subjetivo, porque esto ya es una opinión personal subjetiva, me cuesta ver en el largo plazo una fortaleza de la renta variable europea por delante de la americana. Me cuesta mucho. La economía americana es muchísimo más resiliente que la europea. Cuando se enfocan en un objetivo, le resulta relativamente más fácil apuntar a todos en la misma dirección. Europa está en eso mucho más dividido, no solo políticamente, sino también económicamente. Parece que cada uno tira más de su lado, van tirando de las mangas de la chaqueta de los bancos centrales de aquí y de allá, y eso hace que se desaprovechen mucho las energías, ¿no? Por lo tanto, me cuesta ver que en el largo plazo esa fuerza relativa vaya a ser para las bolsas europeas. Luego, emergentes. Pues hombre, a mí me cuesta mucho verlo, la verdad. En un entorno de dólar fuerte, tipos de interés fuerte, ya lo hemos visto en crisis anteriores, ¿no? Las emergentes suelen sufrir. Puede que eso dé oportunidades más adelante, ¿no? Que más adelante, cuando se establecen tipos de interés, se estabilice la fortaleza del dólar o no sea tan fuerte la fortaleza del dólar, pues pueda dar oportunidades, pero todavía no las veo, ¿no? Y es verdad que Japón, pues le hemos visto unos movimientos mucho más laterales durante todo este último año, ¿no? Muy amplios, movimientos laterales muy amplios, pero más que una corrección estaba más bien en un rango amplio, ¿no? Entonces, de ahí pueden surgir oportunidades. Emergentes yo de momento no lo recomendaría. Estaría muy pendiente, como estamos diciendo, de ver si se reanuda ese movimiento alcista en el SP500 o por el contrario profundiza más. Ver qué ocurre si se produce un ataque a máximos del FTSE, porque no deja de sorprenderme y está poco en el debate, ¿no? Ya hizo un ataque a máximos hace no muchos meses, los perdió rápidamente, con mucha fuerza, pero vuelve a estar ahí, veremos. Pues nos quedamos con estas reflexiones, Yuri, y este análisis.